en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Ven acá, esposo. Así que les dejo en manos del Señor y una predicadora internacional. Amén. Amén, gloria. Gloria al Señor en la iglesia, dice la palabra. ¿Cuántos dan gloria? Amén. Dice gloria al Señor en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. El mundo no le da la gloria al Señor. Diga, pero nosotros sí. Pero nosotros sí. ¿Quién es el que le da la gloria al Señor? La iglesia. Eso lo dice Efesios. Gloria al Señor en la iglesia. El mundo no le da la gloria al Señor. Y nosotros, dice la palabra, que fuimos comisionados para ir, para llevar gloria, ir y llevar mucho fruto. Para ir y llevar mucho fruto, y es un fruto que glorifica al Señor. ¿Cuántos anhelan aquí la fructificación? Bueno, amén. Amén, amén. ¿Cuántos están listos para oír la palabra del Señor? Aquí el pastor me entregó súper rápido. Hoy vamos como rápido, rápido. Hoy vamos como rápido. Bueno, Padre, te damos gracias por esta hora. Dile con todo tu corazón, Espíritu Santo, ven. Dile con todo tu corazón, ven. Los que están allí en casa, esa iglesia que está en Santa Marta, esa iglesia que está en Bucaramanga, y también Andresito, si está allí con nosotros, digámosle al Señor con todo nuestro corazón, ven Espíritu Santo, con todo tu corazón llámalo, 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 invócalo. Por ahí hay una canción que dice llámalo, que Él te responderá. Señor, gracias por venir a nuestras vidas con más, Señor. Queremos más de ti, Señor, no nos conformamos con lo que tenemos ahora, Padre. Queremos más de ti, queremos más del Espíritu Santo. Venimos, Padre, a indagar la palabra, a escudriñar la palabra, a sentarnos a la mesa, Padre, honrando esa mesa, sabiendo, Señor, que la mesa está servida. Padre, gracias que tú aderezas mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, que ungen nuestra cabeza con aceite, que en esa mesa puedo decir que mi copa está rebosando de bendiciones, Padre. Gracias, Señor, porque, Padre, tu palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este es un momento, Padre, para cenar contigo, porque, Señor, mi corazón está abierto para ti, para que, Señor, permanezcas en él. Tú has entrado a mi corazón, Señor. Tú no estás a la puerta de mi corazón, tú estás a la mesa y yo estoy juntamente contigo en esa mesa de la unidad. Y vengo, Señor, a comer el pan de tu palabra. Vengo, Señor, a comer tu palabra. Gracias por esa palabra que tienes hoy para mí. Tu palabra es ese pan de vida. Hoy sé, Señor, que no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y gracias, Señor, porque por esa palabra vivo. Por esa palabra tenemos vida espiritual, Señor. Ven, incrementa esa vida espiritual. Dame más, Señor, lo que tengo, la vida espiritual que tengo. Padre, dame más vida espiritual. Hoy quiero honrarte, Señor, en este lugar. Padre, queremos honrarte como iglesia, todos a la mesa, Señor. Te honramos en esta hora, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque hoy vengo a oír tu palabra. Mis oídos son bienaventurados. Padre, gracias porque oigo tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor, donde vengo, Señor, a la mesa tuya, Señor, y te honro, Señor. Estoy a tu mesa, sentado a tu mesa, para comer de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por traer reposo en esta hora, descanso, Señor, a mi alma. Gracias porque tu palabra produce en mí fruto, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Bueno,
Yo titulé la enseñanza de hoy, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y por qué la titulé así? Porque hay una palabra en Mateo 13 que el Señor me la traía y me la traía y me la traía, y cuando, para los que son lectores de la Escritura, para los que escudriñan la palabra, para los que en la semana abren este libro, amén, y se sientan a la mesa, amén, diga ese soy yo. No sé si usted sea uno de los que oye la palabra el domingo y en la semana este libro, eres ajeno totalmente a este libro. Amén. Espero que aquí no haya ningún caso de estos. Pero a veces queremos que el Señor nos hable. ¿Cuántos anhelan decir, uy, el Señor me habló, el Señor me habló? Pero la forma más maravillosa como el Señor tiene para hablarnos realmente es por la palabra. Es lo más efectivo, es lo más seguro. Es más seguro que un sueño. Muchas veces usted tiene un sueño y usted dice, ay, no lo entendí. Usted dice, ¿será Dios hablándome? Pero usualmente cuando usted viene a la palabra, hay algo que a usted lo atrae, uno siente que el Señor nos atrae hacia ciertos versículos de la palabra. Si usted no ha experimentado eso, yo te animo para que seas un estudioso de la palabra y usted lo va a experimentar, porque si yo lo experimento, Dios no hace acepción de personas y Él lo que ve es el corazón de nosotros, y a medida que nosotros indagamos la Escritura para no ignorarla, experimentamos que el Señor nos lleva a determinada porción de la Escritura, y es como si nos dijera, mira esto, mira esto, mira esto, y uno experimenta que como que no puede salir de ahí, y puede durar uno toda una semana ahí metido, y el Señor lo lleva y lo lleva y lo lleva. Entonces me llamó mucho la atención Mateo 13:12, Mateo el capítulo 13, el versículo 12, y venía ahí y leía esa palabra, y otra vez era como si el Señor me dijera, ¿entiendes lo que está ahí escrito? ¿Entiendes Mateo 13:12? Leamos Mateo 13:12, el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el versículo 12 dice, pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Cuántos dicen amén? Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y aquí en Mateo 13:12 encontramos un de menos a más, pero también encontramos un de más a menos. Y nosotros hemos hecho una declaración profética desde el año 2022, y porque es una declaración profética y es para el que la cree. ¿Y por qué profética? Porque lo hemos declarado por el Señor. O sea, el mismo Señor nos da esto para que lo profeticemos, y hemos venido declarando 2023 de menos a más por la fe, por la acción del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han hecho de esta declaración una declaración en sus oraciones. Yo no sé cuántos están ajenos a esto, pero todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas lo hace en el cuerpo de Cristo, no aislados en las casas, sino como cuerpo. Todo lo que Dios hace lo va a hacer como cuerpo, porque Dios le da palabra profética para iglesias locales. Así es como Dios obra, así es como Él obra. Entonces aquí, pues a cualquiera que tiene se le dará más.
Fíjate que al que tiene lo que tenemos, la Escritura dice que se nos dará y tendremos más. ¿Cuántos quieren tener más? Allá Giancarlos y Fernando levantan su mano. Pues sí, yo también quiero tener más. Que el Señor nos dé. Pero lo triste es que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y este es un principio espiritual. Diga, principio espiritual. Hay leyes espirituales. Yo le decía esta semana a una persona muy nueva en el Señor, tú no puedes desafiar la ley de la gravedad, que es una ley que opera en lo físico. ¿Cuántos aprendimos la ley de la gravedad en el colegio? Y no la podemos desafiar, porque si nos subimos a un quinto piso y decimos, la ley de la gravedad no existe, ¡pah! Y se lanza, pues no alcanzó a tener vida para comprobar que sí existe. Y hay leyes que el Señor estableció en lo natural y hay leyes espirituales. Y aquí en Mateo 13:12 nos está hablando de un principio espiritual. Pero ustedes saben que todo lo espiritual produce un efecto en lo natural. ¿Amén? Todo lo espiritual. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Gente que busca primeramente lo espiritual con todo su corazón, necesariamente el efecto es que se le va a añadir lo natural. Amén. Y las demás cosas os serán añadidas. Todo lo que pertenece a esta vida nos va a ser añadido. Y lo espiritual produce un efecto en lo natural. Aquí hay un principio espiritual, y el principio espiritual dice, al que tiene, se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y aplica este principio, aplica también en lo espiritual, porque si vamos a Deuteronomio 8, el versículo 13, mire lo que dice Deuteronomio 8, el versículo 13, dice, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente. ¿Qué es lo que se va a acrecentar? Lo que tenemos. Ahora, hay una pregunta buena para hacernos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en lo espiritual? ¿Y qué tienes en lo natural? ¿Qué tienes en lo espiritual? Diga, yo tengo la vida de Dios. ¿Amén? ¿Qué tenemos? La vida de Dios. Tenemos sabiduría, tenemos entendimiento en lo espiritual, tenemos sabiduría espiritual, tenemos entendimiento espiritual. ¿Qué tenemos? La gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios está sobre nosotros. Espiritualmente podemos hacer un balance de lo que tú tienes. Y eso es lo que se acrecienta, se aumenta. No olviden esto, no olviden esto. Por eso una vez el Señor nos dijo, no se enfoquen en lo que no tienen, sino en lo que tienen. Porque realmente el Señor trabaja con lo que tenemos. ¿Cuántos saben que el Señor trabajó con el aceite y el puñado de harina que la viuda tenía? Digan amén, anímenme, por favor. Digan amén, digan algo. Amén, amén. Sin gritar, pero digan amén. El Señor trabaja con lo que tenemos. ¿Qué tenemos espiritualmente? Eso es lo que el Señor, lo que tú tienes espiritualmente, va a sufrir en tu vida un aumento. Amén. Es un principio establecido por el Señor. A mí me gusta, aquí está hablando de ovejas que se aumentan. Póngale ahí ventas que se aumentan, clientes que se aumentan, pues aquí no somos ganaderos,
no tenemos vacas, no tenemos ovejas, pero ponga ahí lo que usted tiene, ponga su emprendimiento, ponga su empresa, póngalo ahí, ponga clientes, ponga el dinero que tienes, la plata y el oro. Dice, cuando la plata y el oro se te multipliquen, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas sea creciente. Entonces, fíjate que aplica, porque acá dice, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Eso es como cuando vemos que cada vez el rico tiene más y cada vez el pobre tiene menos. ¿Lo vemos? Lo vemos. Solamente que el rico, si el rico edifica su vida, si el rico edifica su vida y pone como cimiento las finanzas, va a caer. Porque finanzas no son cimiento que nos dan un buen final. No. Por eso es que cuando el rico edifica sobre finanzas y no edifica sobre la roca, sobre el cimiento sólido que es Cristo, tarde o temprano eso cae. Cuando descienden las lluvias, cuando golpean los vientos impetuosos, ¿cuántas empresas muy prósperas cayeron cuando vino el COVID? Cayeron. Se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pah! Y a muchos hijos de Dios ese tiempo fue de bendición. Por ahí yo conozco una persona que dice, uy, el COVID fue una bendición. Pero no es cualquier persona, es un hijo de Dios que honra al Señor con finanzas. Y él dice, no, dice la bendición del COVID, porque fue impresionante cómo se disparó, aumentó. Pero para muchos, para el mundo, muchas empresas cayeron. Esto es triste, ¿no? Diga, esto es triste. Pero esto es un principio bíblico, un principio que aplica para todo. No olviden, pero a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Entonces, ahí es donde vale la pena que tú te preguntes, ¿qué tengo? ¿Qué tengo para que el Señor aumente? Enfóquese en lo que tiene, no en lo que no tiene. Enfóquese en lo que usted tiene, no en lo que no tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos espiritualmente? Dones espirituales. Tenemos capacitación del Espíritu Santo. Eso va a sufrir un incremento en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Gloria, gloria. Entonces, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y vamos a ver por qué. Yo decía, Señor, ¿por qué al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? ¿Por qué? Esto parece injusto. Pareciera como si leyéramos en la Escritura a un Dios injusto, cuando la palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, Padre justo, en Él no hay injusticia. Pero aquí pareciera que estuviéramos leyendo una injusticia, que el Señor viene y cómo así que Él mismo bueno, la verdad no es el Señor. Ya vamos a ver que no es el Señor. Pero aquí en Mateo 13:12 encontramos un de menos a más y un de más a menos. Claramente. Vamos a ir a Mateo 13 otra vez. Mateo 13. Vamos a mirar, vamos a entender por qué al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y lo podemos entender. No hay ningún libro humanamente escrito que nos pueda explicar la Escritura. La Escritura se interpreta a ella misma. ¿Amén? De Génesis a Apocalipsis, todo lo que nosotros queramos entender,
Yo no puedo irme a la Panamericana a comprar un libro que me explique Mateo 13, 12. Tengo que indagarlo en la misma escritura. Esto es un principio que nosotros, que se llama, no nosotros, hermenéutica, entender la palabra. Amén. No se puede sacar un versículo de su contexto, porque por ahí dicen que se arma un pretexto. Miren lo que estaba sucediendo cuando el Señor dijo esto. Mateo 13, el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Diga, Jesús tenía casa. Tenía casa y salió de su casa. Yo quiero que ustedes se metan ahí. Métase ahí en la escena. Salió de su casa y se sentó junto al mar. El versículo 2 dice, se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Di conmigo, se le acercó mucha gente. Se le acercó mucha gente. El versículo 3 dice, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, les habló muchas cosas. Otra versión dice, Jesús les enseñó muchas cosas. Diga, enseñó. Eso es clave. Les enseñó, porque el Señor enseñaba. Salía de su casa a enseñar. A todas esas multitudes que les enseñó. Ahora, todo esto Jesús lo hizo en un día. Tuvo un día largo el Señor. ¿Qué les enseñó? Les enseñó la parábola del sembrador. Diga, la parábola del sembrador. Les enseñó el propósito de las parábolas. Luego les explicó la parábola del sembrador. Luego les enseñó la parábola del trigo y la cizaña. El mismo día les enseñó todo esto. Luego les enseñó la parábola de la semilla y la mostaza. Luego les enseñó la parábola de la levadura. Luego les enseñó el uso que Jesús hace de las parábolas. Luego les explicó la parábola de la cizaña. Les enseñó posteriormente la parábola del tesoro escondido, la perla preciosa, la parábola de la red y finalmente les habló de tesoros nuevos y viejos. Y todo eso en un día. Tremendo, ¿no? Todo eso se los enseñó en un día, en la playa. Nosotros diríamos, wow, eso fue un retiro espiritual, como cuando nos vamos de retiro de 8 a 9 de la noche, algo así. Y el Señor les trajo todas y les enseñó y les enseñó y les enseñó, pero finalmente les hace una pregunta. Y yo sentía que el Señor me decía hoy, quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Y esta pregunta que el Señor les hace a ellos aplica para nosotros. Es para nosotros. En realidad es el mismo Señor el que hoy viene a preguntarnos. Y la pregunta está en Mateo, el capítulo 13, el versículo 51. Después de enseñarles todo lo que les enseñó, finalmente el Señor les preguntó. Dice la escritura en Mateo 13, 51, Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y esto aplica para nosotros. Ellos respondieron, sí, Señor. Glorioso. Pero después de tener un día largo, yo creo que esto fue al finalizar la noche. Finalmente, el gran maestro, porque fue el mismo Jesús el que los aborda y los dice, ¿ustedes entendieron todo lo que yo les enseñé? ¿Entendieron? La palabra clave es ¿cuál? Entender, entendimiento. Y gloria a Dios porque ellos dijeron, sí Señor,
Aleluya, sí, Señor. Pero fíjese que había multitudes, pero dentro de esas multitudes estaban los discípulos. Porque es que hay multitudes y en las iglesias hay multitudes. Y hoy hay multitudes congregados en las iglesias. Hoy invitaron a mi hijo Juan Pablo a una iglesia muy grande y se levantó a las 6 de la mañana. Me dijo, mami, me invitaron a una iglesia, el entrenador de fútbol, imagínense. Y allá estuvo. Gloria a Dios. Y yo, Señor, abre su entendimiento, Padre, que esa palabra no vuelva vacía, Padre, dale luz. Pero en esas multitudes hay discípulos. Y el Señor le preguntó a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y los discípulos le contestaron, sí, Señor. Lastimosamente, si Él le hubiera preguntado a toda la multitud que estaba enseñando, ¿habéis entendido todas estas cosas? No todos hubieran dicho, sí, Señor. Y aquí hay un pare para nosotros. Yo sé lo que viene proféticamente. Yo sé lo que viene proféticamente. Usted debe entender algo. Aquí no podemos carecer de entendimiento. Un profeta profetiza lo que viene, pero un apóstol establece lo que el Señor dice por medio del profeta. Amén. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando hay un ministerio profético, Dios da palabra profética. Y el mismo pastor me profetizó a mí un ministerio profético. Salió de la boca de él. Y de mi boca ha salido para él un ministerio apostólico, uno que abre iglesias, misionero, abre iglesias. Porque el Señor le dijo a él, y tú dirás como Pablo, vosotros sois el sello de mi apostolado. Esto quiere decir que él va a tener muchos discípulos. Pero un profeta profetiza lo que Dios va a hacer y un apóstol establece. Pero más adelante hablamos de eso. Entonces yo sé lo que viene. El Señor me dijo lo que viene. Lo próximo que Él va a comenzar a enseñarle a esta iglesia para que llevemos mucho fruto. Porque todo lo que vamos a producir, todo lo que el Espíritu Santo va a producir en este lugar, tanto en nosotros como manifestaciones externas, viene por la palabra. Nada va a ser hecho aquí sin la palabra, porque el Señor primero lo dice y luego lo hace. Por eso dice la palabra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice. Y nada hace el Señor sin antes decirlo. Primero lo dice por boca de un profeta. Y yo sé lo que viene. Yo sé lo que viene porque el Señor me dijo lo que venía. Pero el Señor hoy me dijo, espera, haz un pare, espera. Yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿qué tanto han entendido lo que yo he venido enseñando? No yo, el Señor. El Señor. ¿Y qué hemos venido enseñando? ¿Qué hemos venido enseñando? Llevamos 3 meses, junio, julio y agosto, enseñando de la mesa del Señor. Exactamente, conté el tiempo y comencé a mirar enseñanza por enseñanza y nos da exactamente al día de hoy 3 meses de la mesa del Señor. Junio 3 y 11, el Señor nos enseñó de la mesa está servida. 2 domingos seguidos. Junio 18 y 25, el Señor nos habló y nos enseñó a la mesa, ordenas tu casa. Tu casa. Julio 2 nos enseñó a la mesa, limpias tu casa. Julio 9 nos enseñó a la mesa, fructificamos. Julio 16 nos enseñó todos a la mesa. Julio 23 nos enseñó a la mesa, nos consideramos unos a otros y aprendimos que la dinámica de la mesa del Señor era unos a otros. Julio 30 nos enseñó no todo lo que crece está sano y nos enseñó que el verdadero crecimiento es cuando fructificamos en amor,
cuando una iglesia da fruto de amor. Agosto 6 nos enseñó la humildad del plato del día. Agosto 13 nos enseñó a la mesa, todos glorificamos al Padre. Agosto 20 el pastor nos enseñó y los sanó a todos. Y esa palabra todos, hemos venido todos a la mesa. Él nos enseñó y los sanó a todos. Y hoy, agosto 27, hay un pare. Hay un pare. Es como si el Señor me dijera, espera, para. Como ese día largo que tuvo el Señor con sus discípulos y les enseñó todo lo que ustedes ven ahí. Y finalmente el Señor dice, les hace la pregunta, ¿ustedes entendieron todo lo que yo les enseñé hoy? Y es la misma pregunta que el Señor quiere hacernos como iglesia. Usted puede estar completamente seguro que el Señor hoy le está preguntando a usted, a cada uno de nosotros, si entendimos la mesa del Señor. ¿Qué tanto entendiste la mesa del Señor? Honrar la mesa del Señor. ¿Qué tanto entendimos lo que Él nos enseñó? Esa enseñanza que el Señor lleva dándonos 3 meses. ¿Habéis entendido todas? Ahora la palabra todas es clave, porque es que si usted dejó de entender una sola cosa que usted haya dejado de entender estos 3 meses, ya produce en usted un corte. Un corte. Una sola cosa. Por eso el Señor les dice todas. ¿Habéis entendido todas estas cosas? No unas sí y otras no. Y es que nosotros somos así. Nosotros queremos que Dios haga cosas en nuestra vida y queremos las manifestaciones del poder de Dios. Y decimos, Señor, pero ¿qué pasa conmigo? No veo mi de menos a más. Pero es que nosotros interrumpimos. Hacemos un corte y ni cuenta nos damos de que hicimos un corte. Yo no sé si tú cuando los que fueron a la universidad, bueno, yo creo que todos estudiamos aquí, tuvimos la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio, pero tú no podías pasar a quinto si no tenías el cuarto. Y si vamos a la universidad, cada materia en cada semestre tiene un sentido para podernos graduar. Pero a veces nuestra vida espiritual está llena de cortes. Por eso es que dice la palabra que el que va y viene no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Y esto tiene que ver no tanto porque hay gente que puede venir presencialmente, pero no estar aquí. Su cuerpo está aquí, pero su alma, sus pensamientos están por allá en otra parte. Por eso dice el que cree en mí, como dice la Escritura, y es como dice la Escritura, no es de otra manera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que literalmente uno experimenta los ríos de agua viva. Pero es que un río es un río no es algo ininterrumpido, es un río. Y eso es lo que uno llega a experimentar por dentro. Entonces, por eso el Señor les dice, ¿habéis entendido todas? El Señor quería asegurarse de que eso que Él les había enseñado, ellos lo habían entendido todo. Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿ustedes han entendido estos 3 meses la enseñanza que el Señor ha traído a la mesa? ¿Han comido? ¿Se han nutrido? ¿Se han alimentado? ¿Han crecido espiritualmente? ¿Han engordado espiritualmente? Ese es el único engorde que vale aquí, el otro no. Ese es el único, bien nutriditos, no raquíticos, desnutridos. ¿Qué tanto espiritualmente has experimentado transformación este tiempo, estos 3 meses? ¿Qué tanto puedes decir sí? Esto que he tenido, este entendimiento que he tenido,
el Señor me ha dado más. Lo que tenías espiritualmente, el entendimiento que tienes espiritualmente, sin violar el principio bíblico de que al que tiene se le dará y tendrá más, que tanto lo que tenías ha aumentado. ¿Qué tanto se te dio más estos 3 meses enseñando de la mesa del Señor? Porque te voy a decir algo. Si tú no entendiste esta primer parte, no vas a entender la otra. Y te lo puedo garantizar. Si no te esmeraste y pusiste tu corazón a entender, sentados a la mesa del Señor, no vas a entender lo que viene. Por eso el Señor me dijo, espera, haz una pregunta, porque hoy tú tienes que salir de este lugar con esa pregunta. Hoy tú tienes que decir, Señor, ¿qué tanto entendí tu mesa? Porque no es tanto con nosotros, sino con el que te enseñó, con el Señor. ¿Qué tanto lo entendiste? Para que se cumpla de menos a más, por la fe, por la acción del Espíritu Santo, y no de más a menos, porque dice la Escritura que pero al que tiene, pero al que no tiene, al que no procura entender, aún el poco entendimiento que tiene, dice que le será quitado. Y funciona, diga funciona. Por eso fue que me inquietó mucho Mateo 13:12. Así que esta pregunta aplica para nosotros. Ahora, voy a mirar 4 aspectos después de esta introducción, 4 aspectos para que en verdad tú vayas a tu casa, cuando se levante la mesa del Señor, vayas a tu casa y te preguntes esta semana, Señor, ¿qué tanto entendí tu mesa? Estos 3 meses de enseñanza. Lo primero que podemos entender es que cuando carecemos de entendimiento, cuando no entendemos la palabra, cuando tú sales de este lugar sin entender la palabra, el diablo viene y te roba lo que fue sembrado en tu corazón. Ahora tú no lo ves, tú no ves al diablo, yo no lo veo. Pero el diablo es un espíritu que obra en el corazón cuando nosotros somos descuidados en las cosas de Dios, muy descuidados. Saben que el Señor conoce nuestro corazón. Y lo primero es entender que cuando no entendemos la palabra, el diablo viene y la roba del corazón. Y ahí es donde vamos de más a menos. Ahí es cuando se cumple el principio, el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Porque el diablo sabe que no tienes. Y el diablo dice, aún esto poco que tiene, se lo voy a robar. Y te lleva de más a menos. Y esto está en la parábola del sembrador. El versículo, cuando el Señor les explica la parábola del sembrador, yo no la puedo explicar ahorita, pero ustedes la conocen. ¿Cuántos la conocen? Y dice Mateo 13:18, oíd pues vosotros, porque el Señor les fue a explicar a ellos la parábola del sembrador. Y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, diga, y no la entiende, diga, y no la entiende. ¿Quién viene? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjate que la palabra sí es sembrada,
Dios, el Señor sale a sembrar. Él es el sembrador. La semilla es la palabra. Y fíjate que dice que el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Lo que fue sembrado, lo que fue sembrado, lo que fue sembrado. O sea que la palabra sí es sembrada en los corazones. Pero como no la entendiste, ya vamos a mirar por qué finalmente es que nosotros, por qué es que no entendemos la palabra. Yo no puedo decir nosotros, me incluyo ahí, no, yo no me incluyo ahí y no los incluyo a ustedes. Pero tenemos que entender, porque en estos 3 meses algo has debido experimentar algún crecimiento, y si no lo experimentaste, no te engañes a ti mismo. Dilo con sinceridad delante de Dios: no experimenté nada. Algo está pasando contigo. Entonces, la palabra es sembrada en el corazón. Viene el malo y arrebata lo que el Señor sembró en el corazón. Y aquí es donde vamos, de más a menos. ¿Quién es el que nos lleva de más a menos? El diablo. El diablo te lleva de más a menos. El Señor nos lleva de menos a más. Pero el diablo, diga el diablo, porque dice que el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. El maligno viene y arrebata. Entonces el diablo nos lleva de más a menos. Y hay iglesias en Apocalipsis que el Señor les dijo: retengan lo que tienen, porque aún esto que tienen se les va a quitar si ustedes no se arrepienten. Así que el diablo es el ladrón. No le podemos echar la culpa a Dios. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Entonces el diablo nos lleva de más a menos, y el Señor nos lleva de menos a más por la ley del Espíritu de vida, aleluya, que opera en nosotros, amén, porque hay una ley que opera en nosotros y nos lleva de menos a más por la fe, por la acción del Espíritu Santo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es lo primero que tenemos que entender, que si yo salgo sin entender la palabra de este lugar y no procuro entenderla, el diablo me la va a robar, y venimos de más a menos. Por eso el Señor dijo, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Principios espirituales que se cumplen. Segundo, miren esto tan interesante que encontré. El entendimiento tiene que ver con la nobleza del corazón. Diga, mi entendimiento tiene que ver con la nobleza de mi corazón. Esto es tremendo. El que yo entienda la palabra tiene que ver con lo noble de mi corazón. Tiene que ver con la humildad. ¿Sabe quiénes no reciben la palabra? Los orgullosos. ¿Quién es el que no recibe la palabra? El orgulloso. Y ustedes saben que Dios resiste al orgulloso, mas al humilde atiende. Esto quiere decir que al humilde Dios le va a dar más, para que lleve más fruto y glorifique su nombre. Aleluya. Y en Mateo 13, ahí mismo, mire cómo lo podemos comprobar. Entonces, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios. Fíjate que eran multitudes, pero los que se le acercaron fueron los discípulos. Y él hablaba en parábolas, y ellos se acercaron y les dijeron: ¿tú por qué hablas en parábolas? Y el Señor les dice: porque a ustedes, los discípulos, a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos.
pero a ellos no les es dado, no les es dado. Y ahí es donde dice, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, y oigan esto, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. Creo que otra versión dice se ha engrosado espiritualmente. Un corazón se puede volver cada vez más torpe. Un corazón, espiritualmente hablando, se puede volver cada vez más torpe. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Entonces fíjate que hay una profecía del profeta Isaías que se sigue cumpliendo. Se cumplió en ese tiempo y hoy se sigue cumpliendo lo profético. Ahora lo que tenemos que entender y lo que a mí me llama la atención, mucho me llama la atención, es que dice, y han cerrado sus ojos. La pregunta es, ¿se los cerró el Señor? Mire lo que dice, han cerrado sus ojos. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Entonces fíjate que es una acción voluntaria. Ellos cierran sus ojos, ellos cierran voluntariamente sus oídos y ellos voluntariamente, con el corazón no quieren entender. Es un acto voluntario. Diga, es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Porque el Señor sale a sembrar la semilla y Él cumple su propósito. Él cumple su propósito, Él sale a sembrar y siembra la semilla en el corazón. Pero cuando no entendemos, viene el malo y nos la arrebata. ¿Y por qué no entendemos? Muchas veces es un acto descuidado, voluntario. La verdad es que no nos interesa entender la mesa del Señor. La verdad es que no nos interesa entender la palabra. Voluntariamente cerramos los ojos, voluntariamente cerramos los oídos y voluntariamente permitimos que el corazón se nos engruese y no entendemos. Por eso la pregunta, ¿qué tanto has entendido la mesa del Señor? ¿Qué tanto has entendido la mesa del Señor? ¿Qué tanto crecimiento espiritual? ¿Cuánto se te ha dado de eso que tenías? ¿O cuánto de pronto se nos ha quitado? Y por eso dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque con el corazón de este pueblo, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente. Hay gente que con los oídos oye pesadamente la palabra del Señor y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que no entender es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Y ahí es donde el diablo viene, te roba y te lleva de más a menos. Y ahí es donde se cumple el principio. Porque al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y aquí el Señor está hablando de entendimiento. Puntualmente el Señor está hablando de entendimiento. Y finalmente Él les pregunta, bueno, ¿qué tanto entendieron lo que yo les enseñé hoy? ¿Qué tanto entendieron? Y ellos dijeron, sí, Señor, hemos entendido. Y Dios nos quiere a todos a la mesa.
y nos quiere llevar a ese lugar donde cada uno de nosotros le vamos a decir a lo que Él nos está preguntando hoy: ¿qué tanto has entendido la mesa del Señor? Que tú digas: Señor, sí. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen sí, Señor? Hemos entendido la mesa del Señor. ¿Cuántos dicen sí? Sí, Señor, hemos entendido la mesa del Señor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros le respondamos: un sí y no un no. O quizás la duda me asalta, no he entendido nada. Amén. Eso, miremos Hechos 17:11. Hechos 17. Miren esta gente tan tremenda, esta iglesia. Con respecto al entendimiento, tiene que ver con la nobleza del corazón. Mire, en Hechos, el capítulo 17, en Hechos 17, ahí podemos comprobar que el entendimiento tiene que ver con la nobleza del corazón. Hechos 17, el versículo 11. Desde el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Y el versículo 11 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tremendo. Fíjate que hay iglesias que son más nobles que otras. Y en la iglesia hay personas, hay hijos de Dios que tienen un corazón más noble que el otro. Y hay familias donde hay miembros de familias que hay unos que tienen el corazón más nobles que otros. Y el entendimiento tiene que ver con la nobleza del corazón. Porque cuando somos nobles de corazón, todo lo que se nos está enseñando diligentemente lo escudriñamos en la palabra para ver si esto es verdad. Y esta era la condición de la iglesia en Berea. La iglesia de Berea era más noble de corazón que la iglesia de Tesalónica. Por eso dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjate que la nobleza del corazón tiene que ver con recibir la palabra con toda solicitud, no con un cuarto, no con la mitad. Que vienes y lo que quieres oír, eso es lo que recibes con toda solicitud. Quizás hoy tú puedes estar resistiendo esta palabra. Quizás puedes estar experimentando que no la soportas y que no soportas que el Señor te esté preguntando: ¿qué tanto has entendido mi mesa? Pero fíjate que esto tiene que ver con la solicitud. La nobleza de corazón produce solicitud para escudriñar la palabra. O sea, tú sales de este lugar y en la semana estás escudriñando la palabra porque tú has entendido que hay que buscar primeramente la comida que no perece, porque si buscas primeramente lo que no perece, lo que perece te va a ser añadido. No quiere decir que no trabajes, no. Al contrario, te esfuerzas trabajando y el Señor te bendice. No es para el perezoso. El perezoso, aún lo que tiene le va a ser quitado, pero al diligente, esa diligencia que tiene hace que se le dé más. Entonces ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo y Silas les estaban enseñando, y eran más nobles. Por eso el entendimiento tiene que ver con la nobleza de nuestro corazón, porque cuando tu corazón es noble, tú sales, indagas con toda solicitud, no te quedas con lo que el pastor te dio acá, sino que escudriñas la escritura para comprobar si lo que estás recibiendo es verdad. Digan amén, amén. Anímenme un poquito, si están todos como tan callados. Yo no puedo ver los que están allí, pero bueno, definitivamente que el Señor haya nobleza en nuestro corazón, porque cuando hay nobleza en el corazón venimos de menos a más.
Amén. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando salimos de este lugar y no me interesa entender la mesa del Señor, que llevamos 3 meses hablando de la mesa del Señor, de buscar primeramente la comida que no perece. Y cuando eres ajeno y te dejas meter tanto en tu trabajo, o sea, cuando sales de este lugar y mañana es, buscas primeramente la comida que perece, y todo en tu vida se vuelve comida que no perece, comida que perece. Trabajo y más trabajo, trabajo y más trabajo. Pues de eso se te va a dar más. Nos puede pasar. Busquemos al Señor, escudriñemos la Escritura, seamos solícitos meditando la palabra, porque si no entendiste esta primer parte, no vas a entender la otra. No vas a entender la otra. Por eso el Señor hoy me dijo, pare. Haga la pregunta. Aleluya. Y finalmente, quiero decirles que no hay injusticia en el Señor. Mateo 13:12, al que tiene, se le dará y tendrá más, y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. No hay injusticia en el Señor. ¿Por qué no hay injusticia? ¿Por qué no es injusto este principio bíblico? Porque es un acto voluntario de mi corazón. Eso hace que no sea injusto. Fíjate que es voluntariamente, yo no quiero entender. Eso hace que al principio no sea injusto, es justo. Diga, es justo. Señor, soy yo el que estoy fallando. Señor, si yo no he venido de menos a más, ¿quién es el culpable? ¿Yo? Es voluntario. Por eso es que no es injusto el principio. Pareciera injusto, ¿verdad? Eso como número 3. Y 4, finalmente, quiero decirles que la unción misma es la que nos enseña y nos da el entendimiento. La unción. Pero hay algo, mire, leamos 1 de Juan 2:27, 1 de Juan, estoy terminando, 1 de Juan 2:27. 1 de Juan 2, el 27 dice, el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Fíjate que la Escritura dice que Jesús salió de su casa a la playa y que se acercaron multitudes y que Él les enseñaba. Diga, Jesús les enseñaba. Ahora, dice la Escritura que la unción que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, es el que nos está enseñando la mesa del Señor. Él es el que nos enseña todas las cosas. En realidad nosotros proclamamos la palabra, pero ¿quién es el que te la enseña? El Señor. La unción que está en ti es la que te enseña todas las cosas. Todo lo que hemos aprendido de la mesa, ¿quién es el que nos lo enseña? El Señor. Pero hay algo importante. Miren lo que hicieron los discípulos ahí en ese día largo en Mateo 13, que esto es lo que tú tienes que hacer para que no te quedes sin entendimiento. Luego de que el Señor les da todas esas enseñanzas, vienen los discípulos en Mateo 13:36 y les dice, entonces después de despedir a la gente entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjate que las multitudes se fueron. Las multitudes no vinieron al Señor a decir, oye, explícanos la parábola de la cizaña. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Los nobles de corazón, los que querían entender,
los que habían recibido la enseñanza. Ellos se quedaron sin entendimiento y ellos vienen y le dicen: Señor, enséñanos la parábola de la cizaña. Cuando hay nobleza en nuestro corazón, tú sales y le dices: Señor, enséñame la palabra de hoy. Padre, yo entiendo que la unción que hay en mí me enseña todas las cosas de la Escritura. Y esa es la nobleza de corazón. La nobleza de corazón es cuando tú sales de acá, cuando tú sabes que el Señor ha puesto a la mesa una comida. Cuando sales y le dices en la semana: Señor, enséñame la palabra que estamos aprendiendo. Enséñanos, Señor, que esa unción me enseñe. ¿No oró Pablo y dijo: alumbra los ojos del entendimiento? ¿Cuántos de ustedes han orado pidiendo: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, que yo pueda entender tu mesa? Esa es la nobleza de corazón. Esa es la actitud correcta. Entonces, lo que tienes, el entendimiento que tienes, eso que tienes espiritual, esa vida espiritual que tú tienes, entonces se te dará y tendrás más. Pero cuando no hay nobleza en tu corazón para acercarte al Señor y como los discípulos decirles: Señor, enséñame, explícame la parábola. Señor, no entendí la enseñanza de hoy. La tienes a la mano, la puedes volver a escuchar. Vas con nobleza de corazón, con humildad de corazón y procuras entender la Escritura. A ese es al que más se le dará. Digan amén. Diga: ese soy yo. Ese soy yo. Aleluya. Entonces el punto es ir al Señor y decir: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Está en Efesios. Señor, alumbra mi entendimiento. A ese se le dará más, conforme a la nobleza del corazón. Quiero decirle a la iglesia lo siguiente. Yo les voy a decir lo que viene. Viene después de la mesa está servida. ¿Para qué? Para que nos sentemos, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta comer de pie? Nos sentamos a la mesa. Eso es lo que el Señor nos ha venido hablando: siéntate a la mesa, ven a la mesa. No quiero que me tengas a la puerta de tu corazón, quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo. ¿Cuántos se sientan a cenar con el Señor? Entonces, después de siéntate a la mesa, viene levántate de la mesa. Dilo conmigo: viene levántate de la mesa. Pero ¿cómo vas a entender el levántate de la mesa si no entendiste el siéntate de la mesa? Por eso es que el Señor me dijo: espera. Yo quiero preguntarle a la iglesia: ¿qué tanto han entendido? ¿Cuánto han entendido el siéntate a la mesa? Yo no puedo escudriñar su corazón, pero el Señor sí. Y Él es el que nos da vía libre aquí, en este lugar. Hoy yo venía con toda. Levántate de la mesa. Y el Señor dijo: no, espérate. Uno siente el freno del Señor. Uno va así todo impulsado, yo quiero llegar a la meta. Y de repente usted experimenta que algo lo coge y le dice: espérese, no vaya delante de mí, yo soy el que voy delante de ustedes. Y eso experimente un freno. Y vale la pena que estemos meditando en la pregunta de hoy. ¿Amén? ¿Cómo se llamó la enseñanza? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y es la pregunta para cada uno de nosotros. Amén. Así que si no entendimos lo primero, no vas a entender lo segundo. Bueno, voy a terminar con un sueño que tuve hace un buen tiempo, que me sirve para ilustrar esto, porque el Señor me lo trajo. En alguna ocasión soñé con una persona que estuvo aquí con nosotros. Un varón estuvo con nosotros. La verdad, él comenzó con nosotros desde Santa Isabel. Y bueno, con un llamado pastoral, yo no digo quién,
pero sí voy a dar lo que el Señor me mostró. Él finalmente sale a pastorear una iglesia. Y el Señor hace unos años me dio un sueño con él. Y lo que yo vi en el sueño, yo se los he contado, pero conéctelo a la enseñanza para que entienda más, para que le sea dado más. Y en el sueño yo estaba en un lugar, era mi casa, pero en esa casa había mucha luz, pero no era la luz del sol, sino era una luz más que la del sol, más brillante que la del sol. Realmente era la luz del Señor. Y había mucha luz donde yo estaba, y una luz brillante, maravillosa. Y yo vi una puerta, y era una puerta, ay Señor, qué lindo, una puerta maravillosa en madera, grande, muy bella la puerta. Y de pronto yo oí que golpearon, golpearon esa puerta, y yo fui a abrir. Cuando yo fui a abrir, lo primero que yo vi en el sueño era que había 2 personas, pero yo no las pude ver bien. Yo no las pude ver bien en el sueño. Yo no vi muy bien quién era, porque el lugar donde ellos estaban tenía una luz. Ellos sí tenían luz, pero era una luz muy tenue que me impedía verlos quién eran. Ellos estaban, mi lugar era un lugar de luz. Cuando yo abro la puerta, ellos estaban en el corredor, pero la luz era muy tenue. Y eso hizo que yo tuviera que acercarme. Yo me acuerdo que en el sueño yo me acerqué así bien para ver quién era. Cuando yo le miro la cara al varón, yo vi que sus ojos eran muy pequeñitos. Impresionante. Era su rostro, pero sus ojos no eran como estos ojos, sino eran unos ojos chiquiticos. Y ese fue el sueño. Yo me desperté y yo entendí 2 cosas, con ese sueño. Uno, que él no tenía mucha luz de la palabra, mucho entendimiento de la palabra, por la luz tenue, muy poca luz, poco entendimiento de la palabra. Y número 2, al ver sus ojos tan pequeños, yo vi que no tenía visión. No tenía entendimiento, que está relacionado con la luz, y no tenía visión. Y yo quedé muy impactada con ese sueño, y yo lo llamé, le dije, hermano, hola. Lo saludé y le dije, tuve un sueño contigo. Y yo era, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, pero yo dije, no, yo lo digo, porque yo sabía que era un sueño del Señor. Y yo le conté el sueño, y él me dijo, sí, pastora, así estoy yo, no tengo visión y me falta entendimiento, así estoy yo, me dijo. Bueno, estoy esperando que golpee la puerta. Muchas veces le digo, Señor, ¿cuándo será que ese hermano va a golpear la puerta? Espero que la golpee, que haya suficiente nobleza en su corazón para golpear la puerta. Hermanos, demos gloria al Señor por esta palabra. Quiero terminar, pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra es verdadera, Señor. Escuchen esto. Escuchen. Proverbios 4 dice, escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza, por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella, ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo lo que posees adquiere inteligencia. ¿Para qué?
para que vayas de menos a más. Fíjate que dice la palabra, y todo lo que posees. Amén. Todo lo que posees, todo lo que tienes, para que vayas de menos a más. Recuerda enfocarte en lo que tienes, no en lo que no tienes. Porque lo que Dios va a aumentar en tu vida es lo que tienes, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y dice el Señor, engrandécela y ella te engrandecerá, la sabiduría, te honrará. Si tú la abrazas, fíjate que hay algo que nos honra, pero si tú lo abrazas, es nuestra decisión abrazar la enseñanza del Padre. Si tú la abrazas, Él te va a engrandecer. Pero si tú lo abrazas, si tú te arrepientes de esa falta de nobleza que hay en tu corazón para el Señor, engrandécela y ella te engrandecerá. Si tú engrandeces la enseñanza del Señor, esa misma enseñanza te va a engrandecer a ti. Esa misma enseñanza que tú recibes con nobleza en tu corazón, esa misma palabra te va a llevar de menos a más. Pero si tú la engrandeces, pero si tú honras la mesa del Señor, solo así vas a ir de menos a más, no de otra manera. Hoy el Señor está hablando a la iglesia. Hoy el Señor le está haciendo una pregunta a la iglesia. ¿Para qué? Si tu corazón no está correcto delante de Dios, te arrepientas de corazón. Porque no vas a entender lo que viene. Y el pastor y yo no vamos a poder hacer nada por ti. Porque es el mismo Señor el que viene a ordenar su iglesia. Entienda, el Señor nos habló, a la mesa ordenas tu casa. Pero este es el tiempo donde el Señor, Él viene a ordenar su iglesia. No es el pastor el que la va a ordenar. Y nosotros no vamos a poder hacer nada por ti. Seguramente vamos a llorar. Que muchos puedan quedar descalificados. Y seguramente lo vamos a llorar por ti. Pero tú puedes estar seguro que no vamos a poder hacer nada por ti. Porque esta iglesia la ordena el Señor. Porque Él es el pastor de la iglesia. Y Él viene a ordenar su iglesia. Y si tú no ordenaste a la mesa tu casa. Cuando venga el Señor a ordenar esto poquito que tenemos acá. Pero es que esto poquito es lo que Él va a multiplicar. Esto poquito es lo que Él va a bendecir. Esto que tenemos es lo que Él va a aumentar. Viene el Señor a ordenar su iglesia. Y te lo hablo proféticamente. Viene el Señor a ordenar la iglesia. Si tú no diligentemente ordenaste tu casa, lo voy a sentir por ti, pero no vamos a poder hacer nada por ti. Ni aún así des todo el oro y la plata a este lugar, porque no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón, de humildad de corazón, de nobleza de corazón. Engrandécela y ella te engrandecerá, te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza, una corona de belleza te entregará. Escucha, hijo mío, dice el Señor, escucha, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes no se acortarán tus pasos, si corres no tropezarás. Aférrate a mi enseñanza, no la dejes, guárdala porque ella es tu vida, dice el Señor. Dice el Señor.
Y el versículo 18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, de menos a más. Lo que Dios tiene para ti es un aumento. El camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero tiene que ver con que tú recibas la enseñanza, la entiendas para que el diablo no venga y te la robe, para que des fruto. Iglesia, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes por delante. Examina, dice el Señor hoy. Examina la senda que siguen tus pasos y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta de ti el mal. Y esta es una palabra para nosotros. Y hoy el Señor, si tienes algo de que arrepentirte, hazlo hoy. Ian, Padre, te damos gracias por esta palabra. Que el Señor haya nobleza en tu corazón. Señor, gracias por lo que viene sobre nosotros, Padre. Señor, perdona la falta de nobleza que hay en mi corazón. Perdóname, Señor. Gracias por lo que viene, Padre. Gracias por esa unción, Señor, que nos enseña todas las cosas de la mesa del Señor. Gracias, Padre. Hoy recibo tu enseñanza, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque quiero que tu gloria venga sobre mi vida, Señor, porque quiero ir de menos a más, Padre. Gracias, Señor, por aumentar esto que tengo, esta vida que tengo, esta palabra que tengo, Padre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque hoy escudriño mi corazón. Hoy estoy atenta a tu palabra. Hoy me arrepiento, Señor, si no tuve la suficiente nobleza para indagar tu palabra, para entender la mesa del Señor. Padre, vengo a ti. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Gracias, Dios, por llenarlo todo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gracias por esa gloria, Señor, que está aquí, Señor. Gracias, Rey.